Bien, pues hoy es domingo 2 de junio del 2024. Estaremos revisando el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículos 1 al 7, y he titulado este mensaje La verdadera esperanza. La verdadera esperanza. Y acompáñenme por favor a la lectura ahí en el capítulo 23. Vamos a leer estos 7 versículos. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Oremos, amado Padre, nuevamente reconocemos nuestra dependencia de ti. Que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los albañiles. En vano nos esforzamos si tú no eres quien edifica a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo venga con poder, imprimiendo tu palabra no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y podamos responder a ella en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo esto en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejen una marca ahí en 2 de Samuel 23 y acompáñenme por favor a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, casi al final de la Biblia. Capítulo 11. Hebreos 11, donde encontramos una definición de lo que es la fe. Dice Hebreos 11, 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y enseguida, para no leerlo todo, da una larga lista de personajes de la historia bíblica que vivieron por fe e hicieron grandes cosas, entre ellos Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, etc. Y más adelante en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Vemos aquí que fue por la fe que hicieron grandes hazañas y soportaron terribles cosas, siempre esperando algo mejor que el disfrute de las cosas terrenales o los galardones temporales. Es decir, fue por la certeza de lo que esperaban, no en base a sus logros, a sus méritos,
sino a la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, que ellos pudieron seguir adelante. De ahí que diga, en medio de todo este despliegue de personajes que vivieron por fe, en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, no solamente es imposible agradar a Dios, sino que en momentos se vuelve insoportable vivir en este mundo caído. Nuestra motivación para continuar depende de la creencia de que hay algo más por qué vivir. Estar sin fe y sin esperanza es dejarse vencer por la desesperación. Vivimos en una época en la que el futuro parece sombrío, guerras, amenazas de más guerras, injusticias, crimen, inestabilidad financiera, anarquía, gobiernos que solo buscan perpetuarse en el poder y beneficiarse de su posición. Un mundo en el que los derechos de los criminales y de los que actúan en contra de los principios divinos parecen tener preeminencia sobre los derechos de la población en general. Ante todo esto, es fácil que las personas se sientan abrumadas por una sensación de desesperanza y de desánimo. Y se hacen la pregunta, ¿qué será de nosotros? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar para nuestros hijos y nuestros nietos? Estas preguntas seguramente estaban en la mente del pueblo de Israel, tanto en la época del rey David, como en el tiempo posterior a su reinado, que es cuando se escribió el libro de Samuel. ¿Nos ha abandonado Dios? ¿La pecaminosidad de nuestros líderes han hecho nulas las promesas divinas? A manera de legado, el libro registra los últimos pensamientos de David, mediante los cuales intenta transmitir ánimo al pueblo de Israel, resaltando la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Así como David fue escogido sin ser alguien relevante y ungido como rey sobre Israel, así también Dios había puesto sus ojos en un pueblo insignificante para mostrar su grandeza, su misericordia y su gracia. Esta sección que estamos viendo constituye un poema o salmo profético a través del cual Dios confirma el pacto hecho con David de levantar después de él a uno de su linaje que afirmaría para siempre el trono de su reino. Aquí describe a ese rey que surgirá del linaje de David como un justo que gobierne sobre la humanidad en el temor de Dios. Un justo que gobierne sobre la humanidad en el temor de Dios. Esa es la gran esperanza tanto para Israel como para toda la humanidad. La promesa de un rey que gobernará con justicia. David quiere dejar bien claro que Jehová es siempre fiel y cumplirá el pacto que hizo con David. Podemos confiar en Dios y vivir con la plena certeza de que si Él lo dijo, entonces Él lo hará. La seguridad de David en la fidelidad de Dios se había fortalecido a través de conocerlo personalmente, de desarrollar una relación y una experiencia personal con Él. El capítulo anterior presenta un precioso salmo de confianza en el Señor.
al que se refiere como su roca, su fortaleza, su escudo, su libertador, su alto refugio, su salvador. Esa es la experiencia de David para con su Dios. David mismo era un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus planes y propósitos, y es por eso por lo que podía transmitir una verdadera fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi oración, mi deseo es que al meditar en este pasaje, cada uno de nosotros seamos animados y fortalecidos por esa esperanza que se encuentra en la bondad y en la fidelidad de Dios. Y veremos este corto pasaje en 5 partes. En primer lugar, el transmisor del pacto. En segundo lugar, el garante del pacto. En tercer lugar, el pacto con Dios. En cuarto lugar, la certeza del pacto. Y en quinto lugar, el alcance del pacto. Veamos entonces el transmisor del pacto. Versículo 1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Al decir aquí las palabras postreras de David, no se trata necesariamente de las últimas palabras que David pronunció antes de morir. Pues en el primer libro de Reyes, capítulo 2, hace mención de su última voluntad expresada antes de morir, las palabras que le da a Salomón. Más bien estas palabras, o como se le conoce este oráculo de David, es una especie de conclusión de su experiencia con Dios, es decir, de conocer a un Dios fiel y misericordioso. Comienza haciendo 4 afirmaciones sobre él mismo. Las hace en tercera persona. El enfoque aquí es su propia identidad. Pero no se describe a sí mismo en términos de logros humanos, sino en relación con su Dios, quien lo hizo convertirse en rey. En primer lugar dice, hijo de Isaí, David, hijo de Isaí. Al llamarse él mismo o a sí mismo el hijo de Isaí, señala su origen humilde. No había nada que presumir de su linaje. Recordemos que cuando fue llamado por Dios a través de Samuel, David era un muchachito, el menor de la familia que cuidaba las ovejas de su padre. Y eso no representaba ninguna relevancia. Samuel mismo se sorprendió cuando fue pasando uno a uno por los hijos de Isaí y Dios le decía, no, no es ese, ni el mayor, ni el que sigue, ni ninguno de ellos, falta uno. No, pues aquel chamaco que anda allá pastoreando las ovejitas, tráiganlo, él es. Dios escogió al menor de los hijos de Isaí. Y así también a ti y a mí Dios nos escogió para salvación, no por ser importantes o por haber logrado ciertos méritos delante de Él, sino porque así le plació, como dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Y si eso no es una elección soberana, entonces yo no sé qué es. Sí. Pero además, dice David, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Es decir, David no hace alusión a sus logros militares ni a sus logros como rey. No se hizo grande por sí mismo, sino que fue Dios quien lo engrandeció
pasó de ser un humilde pastor al rey sobre todo Israel. En el capítulo 5, versículo 10, de ahí de 2 Samuel dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. La clave para que David continuara y se fuera engrandeciendo tanto él como su reino era que Dios estaba con él. Además en el 5:12 dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Ni siquiera por David mismo, era por el pueblo de Dios. En tercer lugar dice, el ungido del Dios de Jacob. David fue exaltado, por un lado, como el ungido del Dios de Jacob, es decir, como aquel a quien el Dios de Israel había ungido como rey sobre su pueblo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en fidelidad a su promesa de bendecir y convertir a Israel en una gran nación, y por medio de ellos bendecir a todas las familias de la tierra, escogió y ungió a David para ser un rey conforme al corazón de Dios y para cumplir sus propósitos. Nuevamente no vemos aquí el énfasis en David, sino en aquel que lo ungió para ser su instrumento. Su designación estaba totalmente relacionada con el plan de Dios y su propósito de bendecir a su pueblo. Y en cuarto lugar dice el dulce cantor de Israel, que también puede traducirse como el amable de los cánticos de alabanza de Israel. Es decir, el hombre a quien Dios había levantado y capacitado para cantar hermosos, componer y cantar hermosos cánticos de alabanza en celebración de su gracia y de su gloria. Ese era David. Dios le dio un don y puso su espíritu en él para que pudiera llevar a cabo esto. Y de esta manera se conserva el enfoque en la obra de Dios en y a través de David. Y no vemos aquí ninguna situación de autoexaltación. Así como David, por una parte, había establecido firmemente el reino de Dios en un aspecto terrestre y político, como el ungido de Dios, como el rey, así por la otra, como compositor de los cánticos de alabanza de Israel, había promovido la edificación espiritual de ese reino. Esa es la identidad de David, que como pueden apreciar está fundamentada en lo que Dios ha hecho y no en sus propios logros. Así también nuestra identidad como hijos de Dios está definida por lo que somos en Cristo. Nuevas criaturas a quienes se nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo nos ha dado vida. En Efesios capítulo 2 continúa diciendo en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que podamos hacer como cristianos, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál jactancia? ¿Verdad? Así que, habiendo establecido su identidad, tenemos ahora a David afirmando que él es solamente el comunicador de la promesa de Dios, quien es en realidad el que establece y garantiza el pacto.
En segundo lugar, vemos al garante o al fiador del pacto. Versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Así como la iniciativa de constituirlo rey no vino de David, sino de Dios mismo, así también es el Señor quien le ha dado las palabras que había de hablar y escribir. David no se atribuye ninguna de las palabras que está por decir. Y aquí no solo dice que es el Espíritu de Dios quien ha hablado por medio de él, sino que lo identifica como el Dios y la roca de Israel. Conceptos que ha enfatizado en el Salmo del capítulo 22 que se vio la semana pasada. Esto es relevante porque vemos que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, como muchos afirman y creen, sino que es Dios mismo. Y la roca, que como explicó el pastor Rodolfo la semana pasada, es una manera de identificar al Señor como el refugio, la fortaleza, la salvación y el cimiento fuerte de los creyentes. Dios ha hablado a través de David. Y esto es enfatizado para no dejar duda que se trata de las palabras de Dios, por lo cual deben ser escuchadas con atención y atesoradas al máximo. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló. Ahora ha hablado por el Hijo. Pero Dios habló en pasado por los profetas. Y aquí David afirma que él es uno de esos profetas por medio de quien Dios ha hablado. Y podemos así constatar la doctrina de la inspiración bíblica, que enseña que las escrituras inspiradas tienen un autor divino y un autor humano. Sí, David es el que da a conocer el mensaje, pero deja bien claro que es Dios quien ha hablado. Él solamente es el transmisor de la palabra de Dios. Todo lo anterior, la identidad de David, el hecho de ser un instrumento por medio de quien fluye la palabra de Dios, prepara el terreno para lo que es la parte central del pasaje, la promesa de un rey justo. Veamos en tercer lugar el pacto de Dios. La segunda parte del versículo 3 dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Notemos aquí que el hecho de que hable en futuro deja en claro que no se trata de él ni de su reinado, sino de uno que se hará realidad más adelante a través de un rey justo. Se trata de un gobernante justo que se levantará sobre los hombres. Donde hombres aquí se refiere a la humanidad, Adán. David había reinado con relativa justicia y equidad, pero solo por un tiempo. Así es que su gobierno fue un anticipo del reinado interminable de su descendiente, el Mesías, Jesucristo. Un gobierno marcado por la justicia y la rectitud perfectas, anunciado en diversas partes del Antiguo Testamento, como en Jeremías 23:5, donde dice,
He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Claramente anunciando al Señor Jesucristo. David dice además que dicho rey ejercerá su dominio en el temor de Dios. ¿Y qué significa eso? En apego a la voluntad perfecta de Dios. Jesús dijo, y eso está registrado en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es entonces la promesa de un gobernante que establecerá el reino de Dios. La bondad de este gobierno está más allá de la experiencia humana. Decepcionada por los gobiernos y gobernantes que solo buscan su beneficio. En contraste, cuando el rey justo gobierne, dice aquí el versículo 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Es decir, el gobierno del Mesías será de gran bendición, así como el amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día y una nueva esperanza. Así como el calor del sol y la lluvia se conjugan para hacer germinar a las plantas. Para nosotros en esta zona es difícil apreciarlo, pero en lugares más fríos es notable cuando llega la primavera y ante el calor del día empiezan a reverdecer las plantas, las flores y los árboles. Es común en esos lugares que la gente cobre ánimo y salga a plantar y cultivar sus jardines. Después de meses de tener el cielo nublado, de estar encerrados por el frío, el primer día que sale el sol, ya con un poco de calor, es la locura en esos lugares. Es como el anuncio de una nueva temporada que brinda esperanza. Las cosas no van a seguir siendo como han sido en los últimos meses. Ya van a ser distintas. Así también el hecho de saber que este mundo no lo es todo, que los problemas y tribulaciones que se presentan en nuestra vida en el aquí y el ahora no son el fin, sino que habrá un nuevo amanecer caracterizado por la justicia, nos debe llenar de esperanza. Y no es algo que vayamos a disfrutar hasta el estado eterno, sino que podemos empezar a experimentar desde ya por la fe en Cristo, a pesar de las circunstancias. David aquí habla de manera profética de ese gobernante que reinará con justicia. Pero ¿qué garantía existe de que eso se cumpla? Su seguridad está en el hecho de que Dios había hecho un pacto con él y su casa y sabe que lo cumplirá cabalmente. Eso es lo que le había demostrado a través de toda su vida. Esa era la experiencia de vida de David con Dios. Desde que lo escogió sin ser alguien importante y lo ungió para ser rey, lo capacitó con su espíritu y lo protegió y sustentó en todo momento. David sabía que el Señor es fiel y que cumple todo lo que promete, tal como dijo Dios a través de Balaam. En Números 23:19, este versículo muy conocido dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló,
y no lo ejecutará? O sea, la respuesta obviamente es, si Él dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo. Y eso es lo que afirma enseguida. Eso nos lleva al cuarto punto, que es la certeza del pacto de Dios. La certeza del pacto de Dios. Versículo 5 dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Ahora, la expresión no es así mi casa para con Dios se entiende más bien a manera de pregunta. ¿No es así mi casa para con Dios? ¿Sí? La traducción Nueva Biblia de las Américas y otras lo presentan de esta manera. Dice, en verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? ¿No los hará ciertamente germinar? Ese es el énfasis que le da el pasaje. Es decir, ¿acaso no ha mostrado Dios su fidelidad a través de mi reinado? Y esto es en base al pacto eterno que ha hecho conmigo. Ha hecho, dice, un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. La palabra de Dios a David se describe ahora como el hecho de un pacto que es primeramente eterno, pero además es seguro. Y aquí David sustenta su declaración en la promesa dada por Dios anteriormente, en el capítulo 7 de 2 de Samuel, versículo 12. Está registrada la promesa que Dios le da a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando tú te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre, un reino eterno. Dios ha hecho un pacto permanente, pero que además ha sido provisto con todo y asegurado, preservado. Es decir, que nada ni nadie podría invalidarlo, ni siquiera la infidelidad de David y de sus descendientes, porque lo dice en el versículo 14 del capítulo 7. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si la riegan, los voy a castigar. ¿Sí? Si desobedecen, van a sufrir las consecuencias. Pero no retiraré mi misericordia. Y eso es lo que garantiza que el pacto de Dios se cumpla, porque si dependiera de nosotros, dependiera de los hombres que se cumpla un pacto con Dios, estamos amolados. Pero depende única, exclusivamente de la fidelidad de Dios. Él dijo y Él hará. Y esto habla de un pacto establecido en base a la misericordia y la gracia del Señor. Recordemos, misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos como pecadores, como transgresores de la voluntad de Dios? Está establecido, ¿verdad?, que el hombre muera. Todo el que cometa pecado va a morir. ¿Sí? Y misericordia es no recibir eso que merecemos. ¿Sí? Mientras que gracia es recibir lo que no merecemos.
¿Merecemos su amor? ¿Merecemos su salvación? No lo merecemos. Por gracia son salvos, dice. No por obras para que nadie se gloríe. Donde solamente la gloria es para Dios. David sustentaba la seguridad del reino en el pacto de Dios y en su fidelidad demostrada durante todo su reinado. Sabía que Dios haría florecer o germinar toda la salvación prometida a él y a su casa. Y todo su deseo se refiere a la expectativa de un rey y un gobierno justos, en quien pudiera descansar completamente. Y es el mismo fundamento sobre el cual nosotros podemos estar seguros que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el mismo fundamento, la fidelidad de Dios. Y si estás en Cristo, si has puesto tu confianza en Él como tu Salvador, no tienes por qué vivir dudando. Porque tu salvación no depende de tus méritos, sino del pacto de Dios de salvación por medio del Hijo. Y si Cristo ya pagó por tus pecados y lo crees, no hay nada que tú tengas que pagar. Es una ofensa para Dios que tú quieras pagarle. Obviamente, tu disposición para obedecer a Dios es una demostración de tu fe. Pues si no existe esa disposición y determinación, lo más probable es que no estés en la fe. ¿Sí? Las últimas palabras de David expresan una plena confianza en el futuro que fue formada y alimentada por las promesas de Dios. Eso es vivir por la fe. Eso es vivir creyéndole a Dios con la plena convicción de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y al decir que sin fe es imposible agradar a Dios, está admitiendo que lamentablemente existen aquellos que se oponen al plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y es precisamente eso lo que David dice a manera de contraste en los versículos 6 y 7, donde vemos el alcance del pacto de Dios. Mas los impíos, indignos o inútiles, podría traducirse, serán todos ellos como espinos arrancados o desechados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Quisiéramos que esto no estuviera, ¿verdad?, en la Biblia, que no estuviera en un pasaje tan precioso como es el pacto de Dios, de su fidelidad, donde garantiza la salvación de los suyos. Pero aquí hace el contraste. Los que confían en la promesa de Dios de un gobernante justo que vendrá a salvar a la humanidad, para nosotros que ya vino, ¿verdad?, Jesucristo, pueden descansar en esa obra de gracia. Mas los impíos, pero los impíos. Y esto habla del juicio que vendrá sobre aquellos que rechacen al gobernante y al gobierno del justo. Son como espinos, dice que son arrancados, que son desechados para ser quemados en el lugar donde crecen. De manera que el desarrollo de la salvación bajo el gobernante en justicia y temor de Dios va acompañado por el juicio sobre los impíos, a quienes Dios se encargará de arrancarlos de raíz y quemarlos.
Esto significaría en última instancia la destrucción de hombres malvados cuando Cristo ponga a sus enemigos bajo sus pies. En Marcos 12:36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Mateo 13:30 dice, dejar crecer. Jesús dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta imagen de los enemigos de Dios y de un gobernante justo es un anticipo del juicio que Dios ha entregado al Hijo, el Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 5. Evangelio según Juan, el capítulo 5. En el versículo 21. Hablando de la autoridad del Hijo, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Ese juez, ese gobernante justo, ese rey justo, ha venido a salvar. Él dijo que él no había venido a condenar, sino a salvar. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados. Pero quien resista a ese rey sufrirá el juicio y el castigo eterno. En conclusión, a través de la historia de David hemos llegado a comprender que su reino tenía muchas deficiencias. Él mismo tenía grandes y graves deficiencias y cometió pecados terribles. Y por lo tanto su reinado solo podía ser una sombra del reino de uno más justo que él. Es por eso por lo cual David mismo reconoce que Dios en su fidelidad habría de llevar a cabo lo prometido. David dice, ¿quién soy yo sino un simple y humilde hijo de Isaí, a quien Dios ha levantado en alto y ungido como rey, y por medio de quien ha establecido un pacto de levantar a un justo que gobierne sobre los hombres en el temor de Dios? Son palabras sumamente esperanzadoras, ya que se centran en la promesa de Dios de un rey y un reino distinto a los de este mundo. Al ser cuestionado por Pilato si era el rey de los judíos, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La esperanza que todos necesitamos no es la que ofrecen los gobiernos, sino la promesa de un reino distinto a los reinos de este mundo y de un rey conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo es ese rey prometido. Cuando vino Jesús, Él inauguró el reino de Dios prometido. No lo consumó, sino que lo empezó. Y cuando ascendió al cielo fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es ese Rey justo prometido que reina precisamente en este momento. Él está en el trono con toda potestad. Y los cristianos somos ciudadanos de su reino, que estamos esperando la manifestación plena de nuestro Salvador y Rey. Juan Calvino dice, es la tarea de la iglesia hacer que el reino invisible sea visible. Le citaba, ¿verdad?, hace rato el pasaje de Mateo 5, donde dice que somos una lámpara asentada sobre una colina. Eso es la iglesia. Y la tarea es hacer que el reino invisible sea visible, proyectar el reino de Dios. Y el pastor Sproul agrega, nosotros hacemos eso viviendo de tal manera que damos testimonio de la realidad del reinado de Cristo en nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras escuelas e incluso nuestras cuentas bancarias, porque Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas esferas de la vida. La única manera en que el reino de Dios se va a manifestar en este mundo antes que venga Cristo es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. ¿Es Cristo tu Señor y Rey? ¿Vives sometido a Él como tu soberano, atendiendo y obedeciendo a su palabra y depositando toda tu confianza en Él? Son preguntas que tenemos que hacernos y hacerlo con honestidad. ¿Me someto? ¿Aquel que digo que es mi Señor, que es el soberano de mi vida? ¿Confío en Él? ¿Vives a su luz, a la luz de la esperanza en un futuro reino de total justicia? Es normal tener temor ante la incertidumbre que este mundo nos presenta. Pero no somos ciudadanos de este mundo. Primeramente somos ciudadanos del reino de Dios. Y eso nos debe cambiar nuestra perspectiva. Sí, cumplimos aquí con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Buscamos ahora que son las elecciones las mejores opciones de aquellos que van a dirigir el rumbo del país. Pero no estamos poniendo nuestra confianza en ellos. Solamente en el Señor. Confianza y esperanza. Confianza y esperanza. Dos elementos esenciales para tener paz en medio de las tribulaciones. Y eso es lo que David nos ha transmitido por inspiración del Espíritu Santo a través no solamente de este poema, sino del anterior. Precioso salmo de confianza.
en el Señor. Y ahora le agrega el elemento de gran esperanza en las promesas de Dios. Termino citando Romanos 15:13, donde dice, y el Dios de esperanza, es que bonito lo llama Pablo aquí en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza, por la fe, nos permite abundar en esperanza. ¿Sí? Vamos a participar, como procuramos hacerlo cada primer domingo de mes, en la Cena del Señor. Y les recuerdo que es un momento muy especial, porque es un tiempo donde nos permite meditar precisamente en esta esperanza de la que somos objeto a través de la gracia del Rey justo, ¿sí? De Jesucristo. Si tú estás en la fe y eso lo has demostrado a través del bautismo y eres miembro formal de esta iglesia, te invito a que participes de la Cena del Señor. Si no, no hay problema, no lo hagas, no te va a quitar ni te va a perjudicar.